Me enteré ayer de que se reunieron los magistrados y destituyeron al presidente, y resulta que el presidente que eligieron en una ocasión me insultó, y lo comento para probar las características de las personas que ocupan estos cargos tan importantes. Amigos, bienvenidos a otro video de Vínculo Político, donde cada semana hacemos análisis de la realidad nacional e internacional más importante. Esta semana tengo el gusto y el honor de estar con Javier Molina, mi tocayo. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, tocayo, aquí otra vez listos para hablar del tema más importante de la semana en el programa Vínculo Político, y agradecer a la gente que comenta en nuestras redes sociales, porque ellos son la esencia de este programa. Así es, amigo, ya lo saben. Muchas gracias por seguirnos, darnos sus comentarios tanto en la página como en inbox. El tema de esta semana es el plan detrás de la rebelión del Tribunal Electoral. Fue un tema que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en los temas de democracia, en que si AMLO es o no promotor de la democracia con este tema, ¿no? Es un punto muy importante. Y bueno, todo empezó a partir de que este tribunal destituyó a su presidente, José Luis Vargas. Lo destituyó en una reunión donde él no estaba presente en nuestro magisterio. Son 7, de los cuales 5 decidieron darle el turno a uno de ellos. Esto después de una acusación de que el presidente era poco ético y de que tiene un proceso abierto por enriquecimiento ilícito. Básicamente lo están acusando de que no está defendiendo los intereses de la democracia y del pueblo. Sin embargo, yo sí quiero hacer la anotación de que el nuevo presidente que está es inconstitucional. Realmente los que votaron en esta asamblea no tienen el poder en el pleno, o no existe constitucionalmente en el pleno poder revocar al presidente de este instituto. Sin embargo, lo hicieron pese a toda la legalidad. Le dieron el poder a Reyes Rodríguez, uno de los magisterios, muy pegado al calderonismo. Ha sido señalado también que hay mucha intención de reforzar una guerra electoral, tanto en el INE como en el tribunal, contra Andrés Manuel, ¿no? Y de ponerlo en freno y defender la democracia. La verdad es que José Luis también tiene muchas acusaciones sobre el enriquecimiento ilícito, que, insisto, tiene una causa penal abierta, y que también no quiso dejar la paridad de género en el tema electoral, principalmente en Michoacán y en Guerrero, que fue un tema que se abordó antes de las elecciones y que dio mucho de qué hablar. Yo creo que finalmente son las fracciones de poder que se están peleando, y es finalmente también un intento más del PRIAN por quererle quitar fichas y defender lo único que les queda, ¿no? Que tienen solo fichas en el INE y aquí en el tribunal. ¿Tú cómo ves, mi tocayo? Comparto contigo de que es la disputa por el poder político que ha vivido este país desde el 2018 a la llegada del presidente López Obrador a la presidencia de la República. Estamos bien conscientes, algo que no les gusta decir a los agoreros comunicólogos de la democracia o de el antiguo beneficio que tenían con el anterior régimen neoliberal, es de que en el sistema político mexicano, en la parte de la repartición de posiciones, en la Suprema Corte de Justicia, en los órganos autónomos, en el INE, las reparticiones de los secretarios o de los consejeros que están al frente de estas instituciones, o de los magistrados o jueces, se da a partir de la repartición que se daba en los partidos políticos, porque muchas de estas designaciones son a través de la Cámara de Diputados y Senadores. Estas reparticiones se daban a través de las cúpulas partidistas, es decir, le tocaban 2 al PRD, le tocaban 2 al PAN, le tocaban 3 o 4 al PRI, o en su momento también llegó a tener en esta repartición el Partido Verde Ecologista de México, cuando estaba dentro de la órbita del PRI y del PAN. Entonces, esto sirve de preámbulo para entender de que lo que está pasando ahorita en el Tribunal Electoral es la lucha de estos grupos políticos, en específico calderonistas y peñistas, que están disputándole el poder político a las intenciones del López Obradorismo
de hacer valer su peso político en este importante órgano, porque es el que determina la legalidad de las elecciones, los candidatos que van a llegar. Y no lo olvidemos, amigos, apenas estamos saliendo de un proceso electoral donde se eligieron un montón de cargos para presidentes municipales, gobernadores, diputados federales y diputados locales. Todavía el Tribunal Electoral no termina de juzgar muchas elecciones. Y estamos en esta disyuntiva donde tenemos dos presidentes, como lo mencionas tú muy bien, Vargas, que está siendo acusado de corrupción y de que nada más se está cambiando de acuerdo a como la marea del poder político está. Él fue calderonista, él fue peñista y ahorita es López Obradorista. Y tenemos al actual que fue designado por los 5 magistrados que se presentaron en una elección que no es constitucional, pero que esta persona está relacionada a Gil Suar, que es uno de los operadores políticos del calderonismo. Ustedes analizan el historial político de la nueva presidencia, en este caso esta persona cercana al calderonismo, y se van a dar cuenta que es un actor político que ha crecido de la mano a Felipe Calderón desde que tenía cargos importantes en las dependencias gubernamentales de Vicente Fox y de Calderón. Entonces, algo que no les gusta decir a los comunicadores o a los analistas es que la realidad del poder político en México se reparte a través de cuotas partidistas de los grupos del poder. Es más, ni siquiera son los partidos netamente, sino que estamos hablando de aquí, en el caso de el Tribunal Electoral, que son peñistas y calderonistas los que están dando esa disputa. Y la cuestión aquí es de que la estrategia política que implementaron estos 5 magistrados para desconocer a Vargas, que nadie mete las manos por este hombre, es agarrar una coyuntura en específico. Se esperaban a que pasaran las elecciones del 6 de junio, que ya hablamos de todos los cargos que se disputaron, y se esperaron a que pasara la consulta que acaba de pasar para la pregunta que se le hizo a los ciudadanos sobre los expresidentes de manera indirecta, ¿no? Entonces, ahorita están en esa disputa del poder político y solamente estamos viendo los resultados de cómo los grupos políticos y económicos se están disputando las posiciones de poder con miras al 2024. Es la verdadera disputa del poder y no lo dejen de a un lado. Esta disputa entre los grupos políticos y económicos neoliberales y los grupos políticos y económicos que están con el proyecto de López Obrador, se están disputando posiciones de poder político y estas son movidas de ajedrez de estos grupos, tocayo. Así es, muy bien lo mencionas, mi tocayo, y más que una cuestión de legalidad constitucional o inconstitucionalidad, es eso, la lucha por el poder político. Tanto así que Luis Vergara quieren que el Senado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación hagan una deliberación o puedan hacer equilibrar la balanza para decidir cuál de los dos presidentes es el legítimo, ¿no? Algo que Morena está apoyando y algo que el PAN o las bancadas del PAN no están apoyando y dicen respetar la división de poderes. Evidentemente, como ya lo explicaste, es una lucha entre fracciones de calderonismo, peñismo contra el actual gobierno de la 4T. También hay algo que decirlo, Andrés Manuel no esconde su desprecio por esta política y por estos tribunales, el Tribunal Electoral, dice que es un resabio, una herencia que no le gustaría recibir del neoliberalismo, ¿no? Y que también ganan más que el presidente, que no representan al pueblo y que mucha gente está viendo la opción o está incitando de cierta manera, yo creo que lo está haciendo abiertamente, de desaparecer, ¿no?, esta institución, al igual que el INE, ¿no?, de reformarla por lo menos. Entonces hay cosas negativas, hay cosas positivas. Yo creo que eso eliminaría ciertamente un poco el crecimiento electoral, pero concuerdo que el presidente, estos magisterios, estas instituciones no representan la voluntad del pueblo. Sin embargo, la lucha del poder se tiene que ver de forma democrática e institucionalizada, porque si no, el movimiento social o las presiones sociales van a salir por otro lado, y no creo que a nadie le guste ver cómo la gente se manifiesta en las calles, aún gobernando, ¿no? Yo creo que va a ser una cuestión peligrosa y que va a definir la política en los próximos años. Y hasta ahí mi participación, mi tocayo. No sé tú cómo quisieras plantear tal vez una solución. ¿Sería bueno o no eliminar el tribunal? Sería una pregunta interesante también para todo nuestro auditorio.
O también el presidente dio la alternativa de que renuncien todos los magistrados y que se haga una nueva convocatoria. La bronca que vamos a tener en el Tribunal Electoral, en la Suprema Corte de Justicia, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el Instituto Nacional Electoral y en otros organismos autónomos o poderes que ya se separaron directamente del Poder Ejecutivo, Legislativo, que son órganos que también pertenecen todavía al Estado, es de que se van a seguir repartiendo a los grupos de poder político que controlan los partidos políticos estas posiciones. Tenemos que idear métodos en donde la ciudadanía tenga la capacidad de influir en estos poderes. Hay que recordar que, por ejemplo, en Estados Unidos, los miembros de la Suprema Corte de Justicia son electos en algunos casos, en unos estados, por voto. Entonces, en el siglo XIX, en la historia mexicana, todavía los ministros eran votados para ser elegidos. Deberíamos de contemplar otros mecanismos en donde se pueda democratizar el poder judicial, porque es un nido de ratas, hay mucha corrupción, peor que el ejecutivo y el legislativo, y sobre todo estamos bien conscientes de que es una repartición entre las élites políticas. Tenemos que democratizar el poder judicial. Y bueno, yo también sería toda mi participación y agradecerte, Tocayo, para que nuestros amigos estén al pendientes de nuestras intervenciones, y nos vemos para la próxima semana, Tocayo. Nos estamos viendo, Tocayo. Muchas gracias a todos ustedes y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, amigos.